Hola chicos y bienvenidos a Telehistoria. Seguimos con este tema de los grandes descubrimientos geográficos y vamos a continuar con un punto que va a ser cortito pero muy interesante, que son las expediciones de tierra adentro, y hoy en particular vamos a ver la conquista de México, vamos a ver la conquista del Imperio Azteca o Mexica. Bueno, lo primero, tiene dos acepciones, Imperio Azteca o Imperio Mexica. Ellos a ellos mismos se llamaban mexicas, pero los demás les llamaban aztecas porque decían que venían del norte de un lugar llamado Aztlán, ¿vale? Pero decir Imperio Mexica o decir Imperio Azteca es exactamente lo mismo. Comenzamos. Las exploraciones americanas en tierra firme. La primera colonia española en América va a ser la ciudad de La Isabela, establecida, creada por Colón en el norte de la isla de La Española. Esta isla de La Española está en lo que ahora mismo sería República Dominicana y Haití. La isla se sigue llamando La Española, pero hay dos países en esa isla, ¿vale? Desde allí, bueno, primero fue La Isabela y luego cogieron, abandonaron esa ciudad que había en el norte y se establecieron en el sur, que hacía mejor tiempo, y crearon otra ciudad que ya os sonará más, que se llama Santo Domingo. Desde allí, desde La Española, se van a extender hacia Cuba. En 1511 van a conquistar Cuba, que la van a llamar Isla Juana por el heredero de los reyes católicos, el infante Don Juan. Entonces fijaos que los nombres que les ponían en La Isabela, por Isabel la Católica, Fernandina, por Fernando el Católico, en este caso Isla Juana, Cuba, pues ¿por qué? Por el heredero Juan, ¿vale? Y se van a extender, como os digo, por Cuba y por otras zonas del Caribe, todo zonas insulares de islas del Caribe. Bien, desde estos asentamientos, un poco más adelante, van a dar un paso más y van a ir a tierra firme, a lo que sería el continente americano en sí, y van a realizar expediciones hacia el interior. ¿Cuáles son las más destacadas? Pues bueno, tenemos dos principales, que sería la de Hernán Cortés, que va hacia la zona de México, y la de Pizarro, que va a conquistar el Imperio Inca por la zona de Perú. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a ver la expedición de Hernán Cortés a México. ¡Viva México! ¡Viva! La conquista del Imperio Azteca o Mexica. En 1918, una expedición dirigida por el extremeño Hernán Cortés, que era de Medellín, Extremadura. Si os fijáis, también hay una ciudad en América llamada Medellín, es por que era la ciudad natal de Hernán Cortés. Este señor, este extremeño, llega desde Cuba, donde se había asentado, a la península de Yucatán. La península de Yucatán está actualmente en México. Es la zona de la Riviera Maya, donde se va tanta gente de vacaciones a los todos incluidos. Pues esa zona, la zona de Yucatán, antes estaba habitada por un pueblo muy famoso y muy conocido, que es el pueblo maya. Ya había llegado a alguna expedición española por allí, pero Hernán Cortés también llega allí, llega a la isla de Cozumel, que está aquí la podéis ver, la isla de Cozumel, y entra en contacto con los mayas. De hecho, dicen que Yucatán, yo no lo sé exactamente, pero a mí me lo contaron además allí en México, que quería decir, bueno, a ver, cuando llegan los españoles les dicen, ¿cómo se llama este territorio? ¿Cómo se llama este territorio? Y los indígenas les decían, Yucatán, Yucatán. Y dijeron los españoles, pues Yucatán. Y Yucatán quería decir, no te entiendo. No entiendo nada. No, porque los indígenas no tenían ni idea de lo que les estaban diciendo los españoles, porque no comprendían su lengua. Bien, en este sentido, Hernán Cortés tuvo más suerte, porque cuando llega allí, de repente tiene noticias de que hay ya castellanos allí, que hay dos castellanos en esa zona. ¿Quiénes son? Pues son dos marineros que habían naufragado y que se habían quedado allí con los indígenas, por lo cual va a buscarles. Uno no va a irse con Cortés, pero otro sí, y va a ser de gran ayuda para él porque le va a hacer como intérprete, ¿vale?
Pues imaginaros que llegas allí a un sitio con todo con indígenas y de repente aparece por detrás José Luis. ¡Hombre, qué tal! Ya era hora de que vinierais, que se me había un barco que llevaba yo, pues se ha hundido y me había quedado aquí con los indios. Pues eso más o menos es lo que le pasó a Cortés. Entonces, entre este señor que le va a hacer de intérprete y luego una esclava que le regalan, que la va a llamar Doña Marina, que se llamaba Malinche, que también debía de ser hija de nobles o algo así y sabía varias lenguas, así se va a poder comunicar Cortés con los indígenas. Pero fijaos, cuando quiera hablar Cortés con un mexica, tiene que hablar él al señor ese que se había quedado con los indígenas, ¿no? Porque ese sabía maya. Entonces Cortés le decía al señor: oye, dile a este qué tal. Ese señor se lo tenía que decir a Malinche, que esa sabía maya y sabía azteca, y entonces Malinche ya se lo decía al otro. Luego, el mexica, por ejemplo, el emperador mexica, Montezuma le contestaba a Malinche, Malinche contestaba al misionero, al castellano que se había quedado allí, y el castellano se lo decía a Hernán Cortés. Así que imaginaos, era un teléfono escacharrado total y auténtico. Hola, Aria, ¿qué tal? Tengo una colección, bueno, de trilobites muy chula. A ver, no. A ver. Creo que sí. ¿No? Digo quién es, no. No, tienes que pasárselo a él, ¿Pasársela? es muy fácil el juego, Santiago. Vale. Se lo pasas y él se lo pasa al otro. Bueno, de construcción, una cosa que tenemos el plato y metemos una... Amiguete, di la frase. No, da igual. la frase, No, hacemos lo que podemos. Con un 20%... Una colección de trilobites. Los trilobites es una cosa que me fascina. Los trilobites, está una colección de trilobites impresionante. Qué bien, amiguete. Muy bien. Eso es lo que he podido con Bueno, él. bien. Muy bien. Pero si lo jodido es que él piensa desde dentro que lo hace de puta madre. Eso es lo jodido, ¿a que sí, Carlos? Yo te lo he transmitido. Tú lo transmites y deja de juzgar a los amiguetes. Tú, tonto. Es que dices a ver y la gente se ríe. A ver. Una cosa... Mucho mejor. El imitador. Voy a quitar un poco de grave. Voy a meter falta de repetición. Voy a meter un guaduca por ahí. Voy a meter y falta porque hay que construir. La gente no se puede comer la cueva. Esto es una cosa mágica. Ojo. Bien. Yo lo he abordado. Espera, que tenemos que darles clase. Bien, fuera de todas estas curiosidades que creo que por lo menos son muy curiosas, ¿no? Hernán Cortés llega a Yucatán, como decimos, entra en contacto con las tribus de allí y sigue su camino, como vemos aquí en el mapa del viaje de Cortés, sigue su camino hacia el oeste, ¿vale? Aquí en el oeste, en esta zona de por aquí, a 70 kilómetros de lo que ahora es Veracruz, una ciudad bastante importante de México y que en la Edad Moderna fue muy importante porque tenía un puerto muy importante, va a fundar la Villa Rica de la Veracruz. ¿Por qué la llama así? Porque llega en Viernes Santo y Viernes Santo ya sabéis que es el día de la crucifixión, entonces le pone la Villa Rica de la Veracruz. Esta va a ser la primera ciudad fundada por europeos en Norteamérica. Si no contamos los posibles contactos de los vikingos allí arriba en Canadá, pero que eso ya es otra historia, ¿vale? ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! ¡Deja de aburrirlos! Bien, Cortés, cuando llega allí a Veracruz, tiene conocimiento de la existencia de un gran imperio, le cuentan, en la zona, llamado Imperio Mexica o Imperio Azteca, del cual le cuentan los indígenas que es una ciudad de oro y que hay un montón de riquezas, etcétera, etcétera. Entonces, a Hernán Cortés, como no suele salir en los dibujos animados, se le ponen los ojos con la cara del dólar, ¿no?
y decide que tiene que ir y que tiene que conquistar esta ciudad y este imperio. La ciudad de la que hablaban era Tenochtitlán y el imperio, como os he dicho, era el imperio azteca. ¿Qué es lo que hace Cortés? Cortés había ido con muy pocos hombres allí, al continente, entonces es imposible que muy pocos hombres consiguieran derrotar a un imperio entero. Pero él se entera de que ese imperio tiene sus problemas. Hay pueblos que están enfrentados con los mexicas, pueblos dominados por los mexicas, pero que no quieren ser dominados. Entonces Cortés, que es muy listo, dice, pues ya está, tate. Cojo, me alío con los indígenas y nos juntamos todos y vamos a atacar Tenochtitlán y luego me la quedo para mí. Pues dicho y hecho, coge y aprovecha las disputas para establecer alianzas con los pueblos indígenas enfrentados a los aztecas, quienes son, pues por ejemplo, los chalcaltecas o los, los totonacas, tienen unos nombres, pues eso, para que os riáis un poco, ¿no? Y van todos juntitos a invadir Tenochtitlán, a ocupar la capital de los aztecas. ¿Qué es lo que pasa? Que al llegar Moctezuma, que le había estado mandando un montón de emisarios, dándole regalos y dándole de todo, pero diciéndole que tomase joyas, que tomase oro, pero que se largase, en cambio, claro, Cortés decía, si esto es lo que me da, imagínate lo que habrá allí. Entonces al revés, lo que hacía era casi contraproducente. Cuanto más cosas le mandaba, Cortés decía, vamos, no me pierdo yo esto por nada del mundo. Pero este Moctezuma, cuando llegan a las puertas de Tenochtitlán, lo que hace es invitarle a pasar y decirle que se establezca en el palacio de su padre fallecido, ¿no? Este es tonto. Señoras y señores, este tío es imbécil. ¿Por qué hace esto? Porque no están seguros, pero muchos de los mexicas piensan que Hernán Cortés y toda esa gente que han ido con ellos, estos señores barbudos, que ellos no tenían barba, ¿no?, que han venido en esos barcos que parecen... suelen decir que el desembarco de Cortés ahí en México es lo más parecido a que ahora mismo aterrizase aquí un platillo volante, ¿no? Les ven llegar y dicen, esta gente no son de este mundo, esta gente les han enviado, son dioses o son enviados por los dioses. ¿Por qué Dios? Decían que era enviado por el dios Quetzalcóatl, que era la serpiente emplumada, ¿no? Entonces, como no saben si son dioses, si son humanos, si se pueden morir, si no se pueden morir, además vienen con animales muy extraños. Por ejemplo, los caballos que llevan los españoles no les habían visto en la vida los aztecas y les daban pánico. Por otra parte, también tenían unos perros grandones que llevaban para la guerra y que también les daban pánico. Además, tenían armas de fuego. Estamos hablando con gente que no tenían, lógicamente, armas de fuego, ¿vale? Entonces para ellos eran como extraterrestres y dice, pues estos a ver si van a ser dioses, pues voy a portarme bien con ellos. Entonces, como os digo, les invita a entrar en la ciudad y les establece en el palacio de su padre. Cortés agradece toda esta hospitalidad haciendo prisionero a Moctezuma. Hay unas disputas y entonces al final le hace prisionero y se hace con la capital. Es muy injusto, muy injusto. Pero hay una revuelta indígena que le hace a Cortés y los suyos tener que abandonar precipitadamente y con nocturnidad la capital del imperio, en la llamada Noche Triste. Además, se quieren llevar el oro que habían conseguido allí en la ciudad y como pasan por la ciudad, que la ciudad, como veremos, estaba en un lago y tenían que pasar los puentes y todo eso, muchos se van a morir ahogados por el peso del oro, ¿vale? Y no van a poder avanzar con rapidez por el ansia de querer llevarse el oro de allí. Hola, nuestro billete a la libertad. ¡Adiós, pringao! ¿Qué es lo que pasa al final? Pues que Cortés poco después vuelve con un montón de aliados, sobre todo con los chalcaltecas, y van a sitiar la ciudad, van a tomar la ciudad y van a acabar con el imperio azteca. A partir de entonces será un territorio de la corona de Castilla. ¡Excelente! Con esto
habríamos terminado, muy resumido lógicamente, esta fase de la historia de España, de la conquista del Imperio Azteca. Ya os digo que este territorio estará en posesión de los españoles durante pues más de unos 300 años o algo así, ¿vale? Por lo cual es un hecho bastante importante. Hasta el reinado de Fernando VII, estos territorios van a ser españoles. Luego se independizarán, como sabéis. Por último, ¿qué vamos a ver? Pues como siempre, os voy a mandar una tareita. Fijaos, aquí os he puesto el centro ceremonial que había en Tenochtitlán, lo que es ahora mismo Ciudad de México. Y estas escaleras con los templos, etcétera. Os voy a contar una curiosidad. Cortés y sus hombres se quedaron alucinados cuando vieron lo que hacían los aztecas en tributo a los dioses. Cogían y en sus ceremonias, cuando pensaban que había que hacer sacrificios a los dioses, hacían sacrificios humanos. Y lo que hacían era, con un cuchillo de obsidiana, les rajaban el pecho y les sacaban el corazón a los indígenas, ¿no? A los suyos propios o a esclavos que habían a guerreros que habían apresado en sus batallas, etcétera. Y entonces cogían, les arrancaban el corazón, lo ponían ahí mirando al sol y luego lo echaban a un cesto, un canasto de piedra que se parece a nuestras pilas bautismales. Yo lo he visto en el Museo de México, había unos recipientes de piedra enormes y decían, ¿y esto para qué es? Y decían, para guardar corazones, para echar ahí corazones. Y todo eso se lo ofrecían a sus dioses. Cuando vieron eso, Hernán Cortés, cuando se sube a esta pirámide grandona y ahí arriba, en uno de esos dos edificios, ve cómo está lleno de corazones, dice, pero os habéis vuelto locos, ¿no? Y lo que intenta es que se pasen al cristianismo. Lo que pasa es que tampoco estaba en condiciones como para imponerles nada. Pero en el tiempo que está Hernán Cortés ahí, lo que hace es intentar prohibir los sacrificios humanos. Bien, seguimos, que os había contado, esto estaba en el centro de la ciudad, y como os he dicho, Tenochtitlán, fijaos qué bonito, estaba en medio del lago Texcoco. Se habían establecido en una isla en el medio y habían ampliado esa isla con chinampas o con construcciones que se iban poniendo como flotantes, ¿vale? Bien, ¿en qué consiste esta actividad? Pues un par de preguntitas que os hago. Primero, ¿por qué pensáis que los mexicas situaron su capital en una isla dentro de un lago, pudiéndola haber situado en tierra firme, en cualquier sitio? ¿Por qué ahí? ¿Tiene alguna ventaja? Pues me contáis lo que vosotros penséis. 2. Hoy en día, sobre la antigua Tenochtitlán, sobre esto, está situada la capital de México. México, bueno, lo que antes se llama México DF, pero ahora se llama Ciudad de México. Si Tenochtitlán estaba en un lago, como estamos viendo ahí, ¿qué ha pasado con ese lago? Pues quiero que investiguéis un poquito y que me contéis qué ha pasado con ese lago, porque ahora mismo os aseguro que yo he estado en Ciudad de México, que ahí no hay lago. Con esto terminamos, hasta el próximo día, un abrazo, os echo de menos. Adiós, chicos. Adiós, pringao.